Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, y hoy hablaremos sobre el botín de los cargos públicos en el Ecuador. El botín de los cargos públicos ha sido, desde mucho tiempo atrás, el botín favorito de todos los presidentes. Cada vez que llegaba alguien al poder, ofrecía a sus seguidores todo lo que era posible y, sobre todo, los cargos públicos. Los cargos públicos se convirtieron en botín en Ecuador porque representaban esencialmente un doble ingreso. El primer ingreso era por el salario y el segundo ingreso era por lo que se podía conseguir por debajo de las mesas, haciendo las trampas. Los cargos públicos incluyen la policía, los profesores, los médicos, todos los empleados públicos de las oficinas y todo lo que era incluido los cargos del Congreso, que eran de nombramiento, específicamente por votación popular. Pero el botín de los cargos públicos pensamos que había desaparecido en la época de Correa, que los cargos públicos dejaron de ser botín porque a ellos, por ley, se debía llegar mediante un concurso que era un reconocimiento de los méritos de la persona. Pero esto no sucedió. La mayor parte de los cargos públicos son cargos de libre nombramiento y son cargos por mediante contratos provisionales o contratos ocasionales que se llaman. En el primer caso, los contratos ocasionales son porque se dispone de algo de dinero y se necesita a alguien y se le da ese trabajo. Según la ley, si una persona trabaja cierto número de años, por ejemplo, el primero y el segundo, al tercer año, se quiere decir que ya existe la necesidad y por tanto se le debe dar un nombramiento permanente, estabilidad laboral. Pero en el caso de los nombramientos provisionales, como el que yo sufrí, pasaron 5 años y durante 5 años trabajé como médico del Seguro Social Campesino. A los 5 años había un pequeño artículo que dice en todos estos nombramientos ocasionales y provisionales que cualquier persona que está con estos nombramientos puede ser despedido por cualquier razón y sin ninguna justificación, simplemente porque el jefe considera que debe irse. Este es el mecanismo y esta es la clave de toda la corrupción que existe en el aparato estatal. Porque cuando se ocupan estos cargos, la persona que está desempeñándose un oficio, un cargo público, como profesional o como empleado público, se ve agobiado porque tiene que silenciarse ante la corrupción, tiene que callarse, no puede denunciar, no puede tampoco corregir, ni observar, ni nada. Es más, si el jefe le puede hacer una propuesta indecente, que significa ocultar datos, dejar pasar la mentira, dejar pasar las faltas, dejar pasar las ausencias, las incorrecciones del jefe, es obligatorio. Porque si no lo hace, usted está fuera. Es lo que me pasó. Se me ocurrió a mí denunciar que en el Seguro Social Campesino los médicos no cumplían correctamente con su trabajo. ¿Por qué? Porque para completar los 32 pacientes que se exigían a fin de justificar el salario, se inventaban pacientes, se inventaban enfermedades y se inventaban gastos, con lo cual, por supuesto, se alteraban las estadísticas nacionales sobre las enfermedades y se quedaba bien. Los dentistas, a su vez, no solamente tenían un ingreso,
que era el ingreso por su trabajo, sino que te podían tener otro ingreso adicional, que era por hacer placas dentales, porque el Estado no cubría eso, lo cual era incorrecto. El Estado debía haber proveído de placas dentales y otras cosas a los pacientes, igual que debe proveer de lentes y de audífonos a los pacientes. Pero las enfermeras y las auxiliares, por sobre todo, tenían un sistema mediante el cual ellas condicionaban la atención médica a ciertos regalitos. Si llegaba el paciente con regalitos, tenía el turno y la medicina, y si no, pues era un enemigo de la auxiliar, y ella pues podía marginarlo de miles de formas, desde no ponerle vacunas al perro hasta negarle las medicinas o la atención médica, poniendo cualquier excusa. Dentro de la organización del Seguro Social Campesino existen unos comités del Seguro Social Campesino. Estos se habían convertido en el núcleo del partido MPD, hoy Unidad Popular. Y este partido organizaba a la gente mediante las trabajadoras sociales para recibir de cada uno de esos núcleos una contribución y para obligarlos a movilizarse cuando veían conveniente destituir o presionar a un gobierno. Entonces, al denunciar yo esto, que el dinero de los afiliados era utilizado para acciones políticas, al igual que la información, la motivación, me convertí en un enemigo de este movimiento. Este movimiento inclusive juró que iba a terminar conmigo en la provincia de Esmeraldas. Y lo consiguió. El siguiente caso es el caso de los presidentes de estos comités. Cogían el dinero que tienen que aportar los afiliados, que es más o menos, en muchos casos, hasta $4 por afiliado, por familia, y se lo autoprestaban. Cuando no tenían suficiente, convocaban a reuniones y multaban a los que no venían con $10. Organizaban la fiesta y al que no venía lo multaban, y el dinero servía para pagar lo que ellos se habían autoprestado. Sugerí que se hicieran cambios. Por ejemplo, que el nombramiento de los médicos no podía ser una arbitrariedad del gobierno, ni tampoco podía ser una arbitrariedad de los afiliados, sino que debía tener tres partes. La primera parte era que el médico mostrara su capacidad, su currículum y su voluntad de trabajar. La segunda, que la institución, en este caso el Seguro Social Campesino, escogiera al médico de acuerdo a sus necesidades. Y la tercera, que la comunidad fuera la que acogiera y solicitara al médico para su renovación de contrato. De tal manera que si el médico y la comunidad estaban de acuerdo, aunque a la institución no le guste, el médico podía trabajar en esa comunidad. Si el médico y la institución veían que era conveniente salir de esa comunidad a otra, entonces la comunidad tenía que aceptar la voluntad de la institución y del médico. Y si la institución veía que era conveniente cambiar a ese médico, pues se unía con la comunidad y el médico tenía que aceptar las condiciones. Además, sugería que el seguro social debía unirse a otros seguros como el seguro de la producción, que es el seguro para el maíz, para el cacao, para el café, para el arroz y otros productos más, inclusive para la pesca, para los motores fuera de pesca y para el ganado. Y entonces los afiliados tenían que a su vez también afiliarse a los seguros productivos que tenía el gobierno, porque se estaba negando a los afiliados afiliarse, porque para el Seguro Social General los afiliados del Seguro Social Campesino son una carga, y como son una carga, no una carga especialmente para los afiliados que trabajan en las ciudades. Entonces el mecanismo ha sido en los últimos años, no inscribir más familias y más afiliados y quedarse con los que están ahí
hasta que ellos vayan muriendo y vayan disminuyéndose progresivamente. No se han aceptado mayor número de afiliados. Esta es una de las cosas que yo reclamé también. ¿Por qué no se aceptan más afiliados? En fin, lo importante de todo este proceso es que ¿qué diferencia hay según la ley, entre un servidor público, entre comillas, servidor público, un individuo siervo? El concepto ya es medieval, es el siervo. El siervo era el individuo que trabajaba en la hacienda del patrón y en la casa de la hacienda, la que hacía el servicio doméstico, el servicio del agua, el servicio de la leña, etcétera, etcétera. Ese concepto medieval todavía persiste aquí. Entonces el individuo que trabaja para el Estado es un siervo, es un servil. Y este siervo, de acuerdo con la ley, solo puede hacer aquello que la ley le obliga, le permite. No puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Muy diferente de un trabajador, de una persona particular que de acuerdo con la ley en Ecuador puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, se ha creado un botín, el botín de los servidores públicos. Los servidores públicos ahora han sido sacados en gran cantidad, a pesar de que apoyaron con su voto a Lenín Moreno. Pero los han sacado y se ha puesto otra gente. Esta gente, casi ninguna con capacitación ni familiarizada con su cargo, ha llegado a ocupar las denominadas vacantes, que eran los puestos que había dejado sin nombramiento definitivo el presidente Rafael Correa. Este ha sido el gran botín en este momento de disputa entre partidos políticos, personas, afiliados, cepillos, esbirros y todo del actual presidente. Como consecuencia, el aparato burocrático del Estado se ha enlentecido, a más de que el presidente no tiene capacidad de gestión por falta de movilidad, porque está paralítico, por falta de preparación, porque tiene una mala formación política y personal, profesional, y otras. El gran problema que presenta ahora es que el aparato burocrático es completamente lento, inoperante, y esto ha complicado al gobierno y es una de las claves de toda la desilusión que estamos viviendo en Ecuador. Hemos pasado de un periodo de un presidente optimista que nos ilusionaba y nos mostraba cada día cómo se podían hacer las cosas a gran velocidad y con gran calidad, a un presidente que justifica todos los días por qué no puede hacer nada debido, según él, a que le falta dinero, que el otro gobierno no le dejó suficiente dinero y le dejó deudas. Además, le dejó un aparato estatal corrupto, podrido, y además le dejó una gran carga humana de subsidios que no puede resolver ahora. Entonces, frente a esta situación, nos queda por enfrentar qué pasa con los cargos públicos. Personalmente, si algún día yo tuviera que desempeñarme como presidente de Ecuador, la primera cosa que señalaría es que los cargos públicos solo pueden ser ocupados por las personas mejores y más calificadas. No es posible que hayamos enviado 20.000 personas a estudiar en las 100 mejores universidades y que regresen a estar desempleados, en lugar de utilizar cargos de responsabilidad que ahora están en manos de familias de abolengo, de miembros de partidos de la partidocracia, repartiéndose las empresas públicas y sus utilidades, repartiéndose el botín de las leyes, repartiéndose el botín de las coimas que han vuelto a regir en este lento aparato burocrático. Entonces, los cargos públicos deben ser ocupados solamente por las personas más calificadas.
no pueden ser ocupados por partidarios de ningún partido político. Con esto me despido. Muchas gracias.